Buenas tardes, y hasta así, con este bello guapango, como iniciamos un programa más de Eco Huasteco. Hoy tenemos a un personaje extraordinario de la región de la Huasteca. Seguimos con la Huasteca veracruzana. Tenemos con nosotros a Julio Poizar, pero antes, Angelita, tú tienes algunos datos de Julio, de lo que hemos visto en sus redes sociales, de lo que él ha ido trabajando, ¿no? Pero antes de darte la palabra, Angelita, sí, me gustaría agradecer a quienes han estado comentando los programas anteriores, comentando acerca de los contenidos, mandando felicitaciones a los artistas. Hace 8 días, jueves, estuvo con nosotros Félix del Ángel, pintor de la Huasteca veracruzana, particularmente de San Francisco, en el municipio de Xontla. Y bueno, hay quienes han mandado saludos, lo han felicitado, y agradecemos también los mensajes que han llegado a nosotros a través de nuestras redes, a través de este programa. Y también, bueno, hay un comentario que sí me gustaría hacer hincapié para quienes nos van siguiendo, ¿no? Que estos creativos literarios, pictóricos de la Sierra de Ocontepec y también de la región huasteca, de cada una de ellas, de las regiones, pues son escritores, son literatos, son pintores independientes. Ellos se dedican por la afición que tienen y el amor que tienen a su huasteca, a su cultura. Se han dedicado en este caso con Julio, a sistematizar, ¿no? Entonces, yo sí les pido encarecidamente a quienes nos van siguiendo que una forma de apoyar a nuestros artistas huastecos, Angelita, es adquiriendo su trabajo, adquiriendo su obra, ¿no? Que es una forma de apoyar su trabajo, porque pues se le dedican mucho tiempo, ¿no? Hoy tuve la oportunidad, antes de estar con Julio y contigo, Angelita, de revisar todo el trabajo que Julio ha hecho, y la verdad me he quedado maravillado y muy emocionado, porque hay cosas que yo no conocía de Tuxpan, no conocía de esa parte de la región huasteca, ¿no? Angelita, te saludo desde México hasta Ecuador, hasta aquellas tierras que sienten una gran afición, sí, y una gran simpatía por la cultura huasteca, Angelita. Así es, por su comida también. Sí, me uno a tu pedido, Jorge Luis. En realidad debemos apoyarnos y solidarizarnos por sobre todo. Y agradecemos profundamente a nuestros seguidores de Pueblitos y Más y a los seguidores de Eco Huasteco por su complicidad con la cultura, que todos los jueves pues están junto a nosotros, ¿no? Jorge Luis, sabemos que la esencia del programa Eco Huasteco es apoyar al arte de los artistas nativos, contemporáneos, animar sus formas culturales, respetando sus valores, destacando el despliegue de una profunda espiritualidad, esa conexión con el universo, lo que ha posibilitado pues sostenerse en el eje de sus identidades. Y además, Angelita, perdón que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto, porque a través de las bellas artes huastecas es como conocemos la cultura de esa región, de esa bella región de México, y sobre todo hoy que vamos a tener una interesante charla, una interesante conversación acerca del cine. En un primer momento hablaremos de Julio Poizar. No sé, hay una pregunta que tenemos y que creo que la vamos a comentar en la primera parte de este programa. Julio, hablaremos de ti, de tu trabajo,
Y en un segundo momento hablaremos de tu recorrido por la investigación en el campo del cine, el llamado séptimo arte, porque lo que hacemos en Eco Huasteco es precisamente resaltar y sobre todo dar a conocer las bellas artes que se están cultivando y que están cultivando los artistas de esta bella región como es la Huasteca. Así es, muy bien. El programa Eco Huasteco se engalana con la presencia de Julio Poisot, originario de Poza Rica, Veracruz, una zona, entiendo, petrolera, ¿verdad? Pero él vive muchos años en Tuxpan, Veracruz. Tiene estudios de física en la Universidad de Veracruzana, organizador de diferentes congresos de física, investigador de diversos proyectos, desarrollador de programas y aplicaciones. Actualmente publica las efemérides de Tuxpan y la región. Bienvenido, Julio. Este es su tribuna. El micrófono es suyo. Un gusto saludarlo. Es todo un gusto estar con ustedes. Reciban mis más afectuosos saludos y les agradezco, pues ahora sí que sus palabras, que probablemente son un poco exageradas a lo que siento yo que he hecho, porque todavía falta mucho más por hacer. Realmente lo que sí es para reconocer muy ampliamente el trabajo de los escritores, cineastas, pintores, músicos de Tuxpan y la Huasteca. Muy Hay bien. una ¿Sí? gran cantidad de talento y ni siquiera es conocida aquí. Así es. Entonces, en este programa, pues, vamos a conocerlas, ¿no? Bueno, Julio, ¿quién es Julio Poisot? Bueno, como bien dijiste, nací en Poza Rica, pero mis papás vinieron a vivir a Tuxpan a los 6 meses de edad. Entonces, prácticamente, pues, crecí aquí. Y Tuxpan no es la ciudad más grande, pero pues sí es una de las más destacadas en cuanto a su tamaño. Realmente hay muchísimo talento y ahora estamos trabajando junto con algunos amigos para tratar de aprovechar nuestra riqueza cultural para promover la atracción de turismo. Bien. Que afortunadamente ahorita se terminó hace unos años una autopista de México, de la Ciudad de México a Tuxpan, y eso incrementó el turismo de una manera extraordinaria. Prácticamente los hoteles antes de la pandemia estaban pues al 100% los fines de semana. Y ahora, pues ya que va avanzando la vacunación y que en algún momento vamos a ir saliendo de la situación de la pandemia, pues entonces hay que ir retomando esa labor de atraer el turismo, pero no solamente que vengan como lo hacían anteriormente a la playa, sino que también puedan disfrutar de la riqueza cultural que tenemos. Definitivamente. Jorge Luis. Sí, creo que el trabajo que se desarrolla en la Huasteca y sobre todo lo que comenta Julio, ¿no? Esa vocación cultural o esa cultura que muchas veces no es conocida todavía del todo en la Huasteca. Y por eso yo te comentaba, Julio, que cuando yo leo tu trabajo, lo que has hecho hasta ahora, no sé si tengas algún libro publicado, pero al menos el material que me enviaste para poder estar conversando contigo en este momento es vasto, es muy nutritivo de manera cultural. Y hay algo que comentábamos con Angelita cuando analizábamos tu trabajo. Yo me preguntaba y le decía a Angelita, bueno, ¿qué será Julio Poisot? ¿Será el cronista de la ciudad?
habrás sido cronista en algún momento de la ciudad. Y cuando yo noto que, bueno, te vi también, vi una conversación tuya sobre mitos y leyendas huastecas en aquel festival que hubo en Arte y Cultura de Tuxpan, en Tuxpan, algo así, asociación civil. Tú participaste con algunos mitos, leyendas huastecas, ¿no? Veo tu trabajo y la vinculación y digo, ¿qué será Poinzat? ¿Será cronista? ¿Fue cronista en algún momento? No, ¿Qué? yo he ¿Qué? trabajado en lo que es lo que se llama ahora tecnologías de información. Okay. Entonces, estoy pues muy abocado a lo que es buscar información por internet. Y surgió de forma casual, pues, que leyendo un libro de un amigo que él escribió, pues, reflexiones sobre valores para cada día del año, y de repente pues, se me prende el foco y, oye, pues vamos a buscar qué hay de interesante cada día del año, lo que ha sucedido en Tuxpan y en la Huasteca. Y para mi sorpresa, pues hubo material para cada día del año y sigue saliendo más. Así es. No soy cronista de la ciudad, hay otras personas muy destacadas que han sido cronistas y otra persona que es cronista actualmente, que han hecho también muchísimo trabajo en investigación y me baso mucho en lo que ellos han hecho y han publicado para poder, pues, hacer mi propio libro, el de las efemérides de Tuxpan, que lo tengo publicado en forma digital en internet. Todavía falta publicarlo de forma impresa. Ok. Bien. Sí, Jorge Luis, a propósito del trabajo de Julio, percibimos que usted, Julio, sí está familiarizado con la historia, las costumbres, las tradiciones y los demás elementos que le dan identidad a los pueblos. Usted ha dicho que no es un cronista. Sin embargo, yo creo que sí, porque compila, ¿verdad? Esta identidad cultural que hace que los pueblos pues tengan una simbología. Jorge Luis, sí. Sí, Es muy por eso, importante eso que perdón, mencionan de la identidad, porque precisamente la idea también surgió de lo que decían algunos amigos hace algún tiempo, de que nos hacían falta elementos para afirmar nuestra identidad, que mucha gente, pues, sí, somos de Tuxpan, ¿y eso qué? Hay gente que ni siquiera siendo de Tuxpan sabe que son huastecos. Muchos, pues, jóvenes están más con la idea de que vienen artistas a los grandes espectáculos y empiezan a gritar, pues, como están en Veracruz, dicen, a ver, jarochos. Y los muchachos, pues, no tienen plena conciencia de que son huastecos. Y se le creen más a veces de que son jarochos. y a veces, Julio, ni siquiera entendemos mucho lo que es jarocho, lo que es ser jarocho, ¿no? Entonces, tienes razón en lo que tú comentas, ¿no? Porque pues la cultura nos arraiga, ¿no? Pero la cultura no es como nada más el hecho de decir, nací en la Huasteca, ¿no? Sino lo que tú estás haciendo con tu trabajo, ¿no? El ir, buscar información, registros de registrar lo que tú vas encontrando. Por eso a lo mejor el trabajo de cronista es esto, Julio, no tanto como el ser el cronista oficial de un periodo en un ayuntamiento, ¿no? Porque hay muchos que son cronistas sin entrar a la oficialidad, ¿no? Vamos llamándole así, ¿no? Porque tú bien sabes que por la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz,
establece pues que cada municipio debe tener, nombrar a su cronista, ¿no? Mediante un consejo, nombrar a su cronista. Pero me he encontrado en estos andares, Julio, que hay pueblos, hay municipios de la sierra de Otontepec, sobre todo, que es de donde yo soy, ni siquiera, no sé si en el concepto de los que nos gobiernan tienen el hecho esto de ser cronista, ¿no? Y como tú bien decías, muchos de nosotros ni siquiera sabemos que somos huastecos, ni siquiera sabemos de dónde venimos, por qué nos llaman huastecos, el por qué, lo que ya platicamos en otro momento, ¿no, Julio? El por qué las tradiciones, por ejemplo, del niño perdido, por ahí el 7 de diciembre, ¿no? Lo que tú comentaste sobre las leyendas huastecas, ¿no? Nada de eso sabemos. Creo que en ese sentido, el hecho de acercarnos a ti y con algunos otros artistas, escritores, es precisamente el dar a conocer lo que nosotros somos y, como tú bien decías, afianzar nuestra identidad. Y quiero comentarte, Julio, y lo que tú decías, bueno, es un poco exagerado. No exagero tanto porque yo vi tu trabajo, lo leí, escudriñé, me hiciste ir a la búsqueda de algunas películas, ver las películas, me dediqué a ello y dije, oh, qué padre. Tantas veces que he visto estas películas y ni siquiera me imaginé que eran las playas de Tuxpan, ni siquiera el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces tú me llevas a buscar, a seguir, y entonces eso lleva a afianzar mi identidad como huasteco. Y entonces ahí es donde yo digo, tú en ese sentido, para mí, entre esa pregunta que yo me hacía o nos hacíamos, Angelita y yo, bueno, él es cronista, quizá no es el cronista oficial de Tuxpan, pero sí tienes muchos datos que puedan ayudar a los cronistas, ¿no? Es el sentir que yo tengo, ¿no? Cuando leo tu trabajo. Sí, afortunadamente ahorita hay un movimiento bastante importante, pues para dar a conocer toda esta riqueza cultural y precisamente estamos ahorita en un curso de formación de anfitriones turísticos para poder recibir grupos de turistas y trabajar como sus guías, pero poder darles toda esta información. Y claro, ir cambiando un poco la vocación turística, que es, como les decía, más bien de turismo de playa, y ahora poder también atraerlos con la cultura. Rescatar, así es, los otros símbolos de Tuxpan. Muy bien. Me asalta una duda, Julio. ¿Cuál es el origen de su apellido? Poisot. O Poisot. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, aquí es Poisot. Originalmente era Poisot. Es de origen francés, de una población pequeñita que se llama Champly. Y hubo algún francés que vino y compró una hacienda muy grande en la región bueno, originalmente él llegó a Jicaltepec y pues ya que tenía el terreno, pues le dijo a unos paisanos, ¿saben qué? Tenemos tierra disponible aquí, si quieren comprarla. Y pues ya en esa zona de Champly, en aquel entonces, 1832-33, ya no había tierra disponible. O sea, aunque quisieran comprarla, ya no había manera de conseguirla. Entonces, pues, parece que fue prácticamente medio pueblo el que se embarcó a México y llegaron en 1833 a Jicaltepec. Y luego
curiosamente, ahí en Jicaltepec no tuvieron una buena recepción de la población local y pues prácticamente los corrieron. Y ellos se fueron al otro lado del río y fundaron Martínez de la Torre, perdón, San Rafael, en la región de Martínez de la Torre. Ya después hubo un poco más de migración hacia Martínez, que fue lo que creció económicamente. Pero sí, ellos llegaron primero a Jicaltepec, luego a San Rafael y luego creció más la población en Martínez. Y de ahí Se a Costa afianzó. Rica. Bueno, Ajá. mi papá en alguna ocasión tuvo pues algunos negocios ahí en San Rafael, pero no se llevaba bien con algunos de sus socios y abrió otro negocio de maquinaria agrícola en Poza Rica. Ok. Y pues ya trabajando ahí en Poza Rica, pues hubo un suceso importante en aquel tiempo, la inauguración del puente Tuxpan en 1961. Y pues él vino a conocer el puente y de paso conoció a mi mamá. Entonces, su mamá es huasteca, o sea, es de la región huasteca. No, mi ¿No? mamá es carmelita, era carmelita, ya falleció. Ah, ok. Ajá. Entonces, a mi abuelito lo envían de Ciudad del Carmen a trabajar a la zona de la Huasteca. No llegó originalmente a Tuxpan, porque había más escuelas en la zona petrolera. Entonces, ellos llegaron en 1945, me parece, a la zona de Naranjos. Okay. Y ya después se trasladaron a Tuxpan. Okay. Lo que te comentaba Angelita, Sí, que, que la zona petrolera atrajo a mucha gente, ¿no? La parte, por ejemplo, de Poza Rica, Naranjos, Tuxpan, toda esa es una zona petrolera y llegaron varias gentes decía, no tan solo no tan solo del interior de la República Mexicana, sino también llegaron gente de algunos otros países, ¿no? Y siento yo, Julio, que esto ha enriquecido a la cultura huasteca. Lejos de mermar la cultura huasteca, esto siento que la ha enriquecido, ¿no? Desde la cultura original, la cultura originaria, como la cultura que trajeron los que venían de otras regiones del país, como de algunos otros países, ¿no? Julio, en todo esto que nos estás comentando, me salta otra pregunta, ¿no? ¿Tú te sientes huasteco? Sí. Y desde ¿cuándo surge en ti o en qué momento surge en ti ese sentimiento, el identificarte con la cultura huasteca? Pues salir creciendo, porque a fin de cuentas, pues en la escuela, ¿qué era lo que veía uno en los festivales? Pues los guapangos. Y era la música, y era escuchar el querreque y muchas otras pues, canciones de guapango huasteco. Y pues se le va metiendo a uno. Y yo siento, Julio, que estás enamorado de la cultura huasteca y eso hace que sigas buscando, sigas conociendo esta cultura, ¿no? Porque hay cosas, como te decía yo, extraordinarias, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero huasteco, pero no tan solo el considerarme, sino el hecho de que yo nací en la Huasteca, aprendí la cultura huasteca y después empecé a conocer otras culturas. Yo voy de la cultura huasteca hacia afuera, por eso yo hablo del eco huasteco, ¿no? Sí, el ir de la cultura huasteca, de la que a mí me tocó, hacia afuera. Pero también hay gente que llegó de fuera y que asumió
a esa cultura huasteca o las ha sabido integrar, ¿no? E incluso el que viene de fuera a veces es el que conoce más a nuestra cultura. Me ha tocado, ¿no? No tan solo en la región huasteca, ¿no? Sino incluso en algunas otras partes del país. Cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, a la cultura náhuatl, resulta que los extranjeros son los que mejor y a mayor profundidad la han estudiado, ¿no? Eso es lo que yo encuentro, ¿no? En esto. Sí. Pero bueno, Julio, vamos a hacer un corte, nos vamos a ir a la siguiente sección contigo. Estuvimos hablando en este momento de quién es Julio Poisot, su trabajo, y en el siguiente momento hablaremos ya del recorrido que ha hecho Julio en el cine, en la producción cinematográfica, particularmente en la filmación de películas en escenarios de la cultura, en escenarios de la Huasteca, particularmente de Tuxpan. Nos vemos en un momento. Ya estamos de regreso con Jaime Pousot en esta segunda parte de este conversatorio, hablando precisamente sobre la cultura huasteca, particularmente de las manifestaciones culturales de Tuxpan, una de las ciudades, más bien sería la ciudad más grande de la Huasteca veracruzana, según los datos que encontramos en INEGI. Angelita. Julio, platiquemos un poquito sobre las particularidades del acervo cultural de Tuxpan, ¿no? Ese conjunto de bienes culturales que usted en algún momento pues lo dejó entrever, ¿no? La tradición, la herencia, el folclore, en fin, el bagaje cultural, esas manifestaciones artísticas de los que Tuxpan es poseedora. Es un placer poder hablar de nuestra cultura, porque pues es algo que realmente nos llena, nos hace sentir muy bien. Y hablo a nombre de muchos amigos que pues lo sienten de la misma manera. Afortunadamente, ahora vamos a poder estar llegando a más personas, porque pues con las redes sociales he estado empezando a hacer publicaciones y primero fue con grupos locales y ahora ya estoy enviando también a grupos nacionales y pues de repente veo que la respuesta es mucho mayor a nivel nacional, simplemente son más personas. ¿Y qué es lo que usted puede destacar de Tuxpan para que la gente conozca, ¿no? Vaya, se acerque? Bueno, dirían unos amigos, pues es que es una sucursal del cielo. Realmente se vive muy a gusto aquí. Hay, pues,
por la parte cultural, muchos autores, escritores, cineastas, pintores, y vaya, la gente que nació aquí y la gente que es de otros lugares y llegó a vivir aquí. Eso nos ha enriquecido muchísimo. Entonces, por ejemplo, uno de los principales cineastas nacidos en Tuxpan es Jorge Fons. Y resulta que, pues, sus papás llegaron a Tuxpan, probablemente por alguna cuestión de trabajo, no estoy seguro, y pues él nació aquí. Igual no vivió mucho tiempo aquí, pero pues probablemente lo estemos invitando próximamente para hacerle un homenaje por su trabajo. Que sigue trabajando el hombre, sigue haciendo producciones para televisión. Jorge Luis, Sí, es acotar interesante algo al respecto. es interesante lo que dice Julio, ¿no? Lo que decía yo hace un momento, ¿no? Hay quienes somos huastecos porque nacimos aquí. Hay quienes son huastecos porque vivieron y se hicieron aquí. Y hay quienes nacimos y nos hicimos aquí y tuvimos que salir a otros lados para, igual, para seguir haciéndonos, ¿no? Por eso yo, en este recorrido que estoy haciendo o que estamos haciendo por la región huasteca, a veces yo me he preguntado, Julio, y es la pregunta que yo te hago en los estudios que has hecho con respecto a Jorge Fons, ¿no? Lo platicaba también con Angelita en su momento, ¿no? ¿Será que Jorge se siente y se considera huasteco o a lo mejor es difícil responder esta pregunta, ¿no? Porque a lo mejor se la tendría yo que hacer a él, ¿no? Sí. Pero tú como conocedor de la obra de él, de su producción cinematográfica, porque la mencionas en el trabajo que tú has desarrollado, ¿no? ¿Será que él se sentirá de la Huasteca, se sentirá huasteco o no hay referencia a ello? ¿Cómo No será ahí? hay, no hay elementos de sus películas. Él hace más bien un cine de tipo universal. Sí, ok. Entonces, pues, de cualquier manera, nos identificamos con sus películas, aunque no tengan contenidos de Tuxpan o de la Huasteca. Pero Jorge Luis, las películas que se han filmado, ¿no? Han tenido como referencia los escenarios de Tuxpan, ¿no es cierto? Por ejemplo, La Mujer del Puerto, cuyos escenarios son tuxpeños, Conga Roja, la Hermana Impura, rodada en Tuxpan, creo que en su totalidad. El Niño y la Niebla, que tiene escenas en su tierra natal, en Poza Rica y en Tuxpan, ¿verdad? Una producción creo que fue de 1960. La Perla, rodada también en 1947, y cuyos escenarios pues son tuxpeños. Entonces como que si hay hay esa raíz, ¿no? Esa suerte de identidad con la tierra, ¿no? Por parte del productor de cine, Jorge Fons. ¿Qué dice usted al respecto? Hay, curiosamente, mucha afinidad de los productores cinematográficos para venir a Tuxpan a hacer las películas, que era una completa odisea en aquel tiempo. Era un viaje complicadísimo. Si se hacía por, por medios tradicionales. Lo que ayudó, creo yo, es que había buena comunicación vía aérea. Entonces parece que eso les facilitó poder estar viniendo a hacer las películas, que aún así mover todo el equipo necesario para una película por vía aérea no es sencillo. Y en esas épocas, ¿no? Donde la tecnología
no nos ayudaba. Sin embargo, Angelita y Julio, y creo que aquí Julio nos puede ayudar para no confundirnos y confundir a quienes van siguiendo este programa, ¿no? El caso de Jorge Fons, por ejemplo, no es que él haya producido estas películas a las que te has referido, sino más bien él, como decía Julio, es el cine un poco más universal, ¿no? No tanto un cine local, sino un cine más universal, ¿no? No sé, Julio, ¿qué nos dices de ahí? Porque me queda esa idea de Jorge como director de cine, ¿no? El cine, por ejemplo, lo que tú nos das en el material. Yo, por ejemplo, no sabía yo que El Callejón de los Milagros había sido dirigido por él, ¿no? Los Albañiles de Vicente Leñero, por ejemplo, ¿no? Cachorro, que se inspiró en la novela Cachorros, que se inspiró en la novela de Vargas Mario Llosa. Vargas. En fin, varios de estos trabajos que él desarrolló. Lo rescatable de esto que estamos platicando es que Jorge Fons tuvo sus orígenes en la Huasteca, en Tuxpan, Veracruz, ¿no? Ahí inicia su formación, ¿sí? Eso es lo interesante de lo que queremos resaltar nosotros, un tanto para reconocer esos artistas que han surgido de la región huasteca, ¿no? Y lo otro, Julio, el recorrido que has hecho por las películas que hemos mencionado, más bien hablamos de cuando las películas se rodaron en escenarios de Tuxpan, ¿sí? Por una parte es eso, películas rodadas o filmadas en locaciones de Tuxpan. Y por otro lado, las películas producidas por un director tuxpeño. Son dos vertientes, creo, en ese recorrido que tú has hecho, ¿no? ¿Qué dices de esto, Julio, de lo que te planteo ahora? Bien, efectivamente, hay esa atracción para producir ciertas películas aquí a nivel de Tuxpan y de la región, y también hay la gente de Tuxpan que ha participado. Y actualmente sigue creciendo el cine que se hace aquí, porque ahora es mucho más sencillo poder llegar. Y también creo yo que es más barato el hospedaje y ciertos aspectos de producción que en otros lugares del país. Y eso nos va a seguir beneficiando. Va a seguir habiendo más películas, documentales, videos musicales, de todo tipo de filmaciones se van a seguir haciendo aquí y probablemente va a ir creciendo con el tiempo. Sí, porque lo que llama la atención, y creo que por ahí leía, ¿no, Julio? No recuerdo si en tu trabajo en algún otro, que Tucson, por ejemplo, fue escenario de películas filmadas valga la redundancia, no, grandes directores, grandes productores de cine. Por ejemplo, por ahí vi algo, ¿no? Del Indio Fernández, que incluso actuó en escenarios de Tuxpan, ¿no? Por ahí Irma Dorantes, por ejemplo, la época de oro del cine mexicano, varias de esas películas fueron filmadas en locaciones o en escenarios de Tuxpan, de Poza Rica, ¿no? Incluso cuando yo vi que aquella película, ¿no? Del Niño y la Niebla, pues me llevó a esos años a recordar a Poza Rica y sobre todo recordar toda esa, cómo surge Poza Rica en torno al petróleo, a la perforación de los pozos petroleros. De hecho, la historia se da ahí, y como la muestra, ¿no? El Niño y la Niebla, ¿no? Que para mí, sin ser yo especialista en cine, sí siento que fue una historia muy bien construida, muy bien elaborada. De hecho, tiene mucho mensaje, ¿no? ¿A qué voy con esto, Julio? De que Tuxpan, además de lo que dices tú de lo costoso que era hacer cine en aquellos tiempos, Tuxpan fue el atractivo
para esos escenarios, ¿no? En medio de todo lo que tenía el país, ¿no? La parte de Tuxpan, la Huasteca, Tuxpan en este caso, fue el atractivo para el rodaje de estas películas, ¿no? Y por otra parte tenemos la otra vertiente, ¿no? Ya con la presencia de Jorge Fons, ¿no? En lo que algunos han llamado la segunda época de oro del cine mexicano. De hecho, a él lo ubican en esa segunda parte, ¿no? Sobre todo con los títulos que ya hemos mencionado. ¿Qué opinas de esto, Julio? De hablar de la primera época de oro del cine mexicano con escenarios, locaciones de Tuxpan, Poza Rica, y luego también las locaciones del cine que se hace en lo que ahora llaman, vi por ahí, la segunda época de oro del cine mexicano. Pues por una parte tenemos las películas que era lógico hacerlas aquí porque pues estaban ambientadas las historias originales en la región. Entonces era mucho más creíble contar la historia desde el mismo lugar. Pero también tenemos otras historias que eran sobre la región y curiosamente no hay seguridad de que se hayan filmado en la Huasteca. Por ejemplo, Los Tres Huastecos, que se menciona que pues fue filmada en algún lugar de San Luis Potosí, pero en realidad lo que está confirmado es que la iglesia está al norte de la Ciudad de México. Son de esas cosas curiosas que se encuentra uno. Para mí ha sido todo un descubrimiento poder ver estas películas, porque ahora están disponibles en internet. Y antes, pues era difícil ver esas películas que ya habían pasado, ya habían tenido su exhibición en cines, y ahora ¿cómo las ves? Y ahora afortunadamente hay esa posibilidad. Y vemos, como decía, las que sí es la historia de aquí y se filmaron también aquí, como El Niño y la Niebla y La Rosa Blanca. Aunque La Rosa Blanca es muy curioso porque se filmó, pero no le convenía mucho al gobierno, no sé por qué motivo, y la tuvieron enlatada añísimos. Y fue ya hasta los años 60, me parece que se exhibió comercialmente. Y bueno, ahora esta posibilidad que ha habido de que venga gente como Gabaldón, que fue un gran director de cine, pues también les motivó luego a regresar con otras películas. O sea, de repente llegaban con una película que sí tenía la historia ambientada en la región, pero ya después que conocieron las locaciones y demás, bueno, pues ahora tenemos esta otra película, ya no es algo que la historia se desarrolle ahí, pero nos sirven estas locaciones. Y pues ya regresó esa gente a filmar. Y afortunadamente, pues continúan haciéndose las filmaciones y pues ya una vez que vaya pasando la pandemia, que haya más seguridad en cuestión de no contagiarse y demás, pues seguramente veremos la reactivación de las filmaciones a nivel local. Sí, Julio, y sigue quedando así como una vez que tú has dado esos datos en tu trabajo y lo que me llevó a buscar, porque quiero comentarte que tu trabajo me lleva a buscar más información. O sea, a mí me motivó a seguir aprendiendo
y sobre todo a seguir conociendo esa parte de Tuxpan que yo no conocía. Yo te comentaba que yo estudié en Tuxpan. Tuve la oportunidad de estar 2 años en Tuxpan, pero pues Tuxpan era, como decíamos, la ciudad más grande de la Huasteca. Los que queríamos o teníamos la posibilidad de estudiar, después de salir de Chontla, del rancho, de aquella región de la Sierra de Tontepec, muchos de la Sierra de Tontepec, por ejemplo, Tepecintla, Tepec, Chontla, nos encontrábamos precisamente en Tuxpan, ya sea en las preparatorias, en las facultades de veterinaria que hay ahí de la Universidad Veracruzana, de la que sé que tú también eres, bueno, de la casa de estudios, ¿no? De la UV, eres tú egresado en el campo de la física, ¿no? Ahí nos encontramos, o en la escuela normal, regional que hay ahí nos encontramos los que vivíamos en la Sierra de Otontepec, sobre todo, ¿no? Que íbamos hacia allá. Pero no conocía yo, o no conocí gran cosa. Ahora con tu trabajo y lo estoy conociendo, ¿no? Ok, bien. Entonces, eso hace que Tuxpan, para mí, tenga un nuevo sentido, un nuevo significado. Y sobre todo, y a esto quiero llegar, Julio, vivo y disfruto mejor el cine teniendo esos datos que tú nos has dado, ¿no? Y vienen otras preguntas, ¿sí? Para ti y para quienes se dedican a investigar estas cosas, ¿no? Tú sabes de leyendas y de mitos huastecos. Yo te pregunto, aquella historia que se cuenta, Julio, en La Perla, ¿es una historia de la Huasteca? No, y me falta confirmar que se haya filmado aquí. Lo que pasa es que hay testimonios de algunas personas. Cuando empecé a reunir el material, les dije, a ver, ¿qué películas recuerdan que se hayan filmado aquí y quiénes participaron? Entonces, pues ya me dijeron, no, pues fulanito de tal fue extra en tal película y perenganito estuvo aquí. Y otro amigo dijo, no, pues el barco de mi papá salió en La Perla. Pero, pues es su testimonio, pero nos falta confirmarlo. Porque Ok. no hay otros datos de que La Perla específicamente se haya filmado aquí. Oficialmente, la información que hay es de que se filmó en Acapulco, me parece. Ok. Pero, pues hay que seguir investigando. Sí, Para poder. sí, perdón, porque después del dato que tú nos das, de lo que tú has investigado, sí queda como la pregunta, ¿no? Porque a como inicia la película, inicia como un cuento, como una leyenda, ¿no? Incluso dice, no sabemos si fue real y en qué, no tenemos el dato de cuándo se dio esta historia, ¿no? Y así inicia la película. Bueno, será un cuento huasteco que fue adaptado al cine. ¿Qué pasó ahí, no? Y entonces yo trataba conozco la playa de Tuxpan, ¿no? Y digo, a ver, ¿en qué parte? ¿En dónde están ubicados ahorita? ¿En la entrada a la playa o dónde? Y empieza uno a preguntarse. Pero este dato no nos estorba para disfrutar la película, al contrario, nos da algunos otros elementos, pero sí, nos despierta y hay preguntas todavía que hay que hacer, sobre todo a los que investigan como tú y a los que se dedican a la producción cinematográfica, ¿no? Porque en Y no se otras puede, películas, perdón, sí, perdón, sí, te no escucho. se puede descartar que hayan filmado esa escena del barco aquí. Tal vez resultaba más económico para ellos hacer esa sola escena que necesitaban aquí y haber filmado el resto en otros lugares. Sí, Tenemos que seguir investigando hasta poder determinar si efectivamente fue así o, o- o sí, alguien perdón, porque que vi algunas contribuyó otras fue. películas, sí, perdón. Vi alguna otra, por ejemplo, El niño y la niebla, sí hay una parte, pero no es tanto. Casi la historia surge más, se sucede más en Poza Rica, Sí, ¿sí? inclusive algunos Ah, amigos mencionaron precisamente que la casa todavía existía hace algunos años ahí en Costa Rica.
y dieron pelos y señales de la ubicación donde estaba, en qué campo petrolero estuvo esa casa. Sí. Entonces, la escena más bien es Poza Rica, mucho en Poza Rica, y pocas escenas en Tuxpan, particularmente en la playa, ¿no? ¿Sí? Pero también pasa lo mismo, Julio, con la otra película, la de Fierecilla. Todo sucede más bien en el puerto de Veracruz. Y a lo mejor por ahí se me pasó, pero no alcancé a distinguir la escena de Tuxpan. Ese es otro. Sí, también hay, pero ahí sí hay referencia de que hubo escenas filmadas aquí. Ok. Y hay otras donde se filmaron principalmente en Veracruz, como La Mujer del Puerto, y hubo escenas aquí en Tuxpan. Ok. Y bueno, y ya lo que tenemos del cine más de los años 90 para acá, que han sido otro tipo de rodajes ya en otros escenarios ya un tanto más conocidos, ¿no? Porque ya son más de esta época, porque Tuxpan ha cambiado mucho, hay un cambio, ha crecido mucho como todas las ciudades del país, ¿no? Y bueno, yo me encuentro con eso. Ahora, regresando un tanto al trabajo de Jorge, ¿no? En esa adaptación de novelas. Él, Julio, él escribe hace la adaptación de los libros al cine o solamente se dedica, no sé, a dirigir o hace porque bueno, no sé, desconozco el campo del cine, te digo, Julio, no soy muy apto, no soy muy conocedor de este arte, ¿no? Pero me imagino que deben tener un director técnico también, ¿sí? Y el director de la parte literaria, ¿no? El que elabora los guiones, el que hace Sí, la adaptación de la efectivamente. obra. Ajá. En el caso de Jorge, él tiene estas dos facetas en la producción de cine. Mira, me parece que él más se basó en guionistas, en gentes de muy alto nivel de la escena literaria nacional que trabajaron como guionistas para adaptar las historias originales a las películas. Ok. Pero Entonces, tampoco tengo la certeza absoluta. Puede sí, ser que él también haya participado en cierta manera. Va a sí, ser porque esas son las preguntas que me quedan del trabajo de él, ¿no? ¿Adaptó las obras al cine? Si hay datos, o únicamente fue la parte del director técnico, porque ya ves que en las comunicaciones, cuando hacemos nosotros, vamos, un cortometraje, un largometraje, dice, oye, tengo el guión técnico. Y el guión técnico, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Aquí vas a hacer un close-up, aquí vas a hacer este tipo de iluminación, este tipo de... Toda la parte que nos ayuda en muchas ocasiones para la edición, para editar el trabajo, ¿no? El trabajo de edición. Pero también tenemos la otra parte, ¿no? Lo que llamamos el guión literario. ¿Cuáles son los diálogos? ¿En qué momento van a entrar? ¿En qué momento le vas a dar la voz al personaje fulanito de tal, ¿no? O sea, entonces a mí un tanto, a ver, ¿qué hizo Jorge Font? ¿Estuvo en estas facetas o nada más en tal y en otras cosas? ¿No? Sobre todo, Julio, porque me llama la atención la dirección que él tuvo de Rojo Amanecer, que incluso vi algunos datos que fue censurado por el gobierno en turno, cuando surge, cuando se da a conocer. Yo me acuerdo que esa película estuvo en cartelera en los cines, en esos años 80, más o menos, años 80, años 90, años 80, ¿verdad? Sí, finales de los 80 me parece. Sí. Ok. Bueno, Jorge Luis, a propósito de lo que estábamos comentando, yo tengo entendido que Jorge Fons sí escribió el guión de la novela de Vicente Liñero, ¿no? Es lo que leí, ¿no es cierto? 10 años después de que se publicó esta
esta obra, Los Albañiles, ¿no? Y surge una nueva escritura a través de la puesta en escena cinematográfica de la obra, que a mí me pareció realmente espectacular, ¿no? Y Jorge Fons condensa en un guión que no deja a un lado la parte social, que es lo que me llamó la atención, es decir, los mecanismos de opresión, de manipulación al grupo marginado, de la sociedad de ese entonces, de la sociedad mexicana de ese entonces, ¿no? Que no dista de las otras sociedades latinoamericanas, ¿no? Además, en la película Los Albañiles se recrea la tradición, la cultura religiosa. Entonces, Fons sí vincula la literatura con una de las bellas artes, pues como es el cine, ¿no? Y trasciende del lenguaje verbal escrito hacia el lenguaje cinematográfico, audiovisual. Le pregunto, Julio, usted como investigador del séptimo arte, ¿cree que la película Los Albañiles se acerca a la descripción del entorno social de la Ciudad de México, es decir, de la clase trabajadora, digamos, las contradicciones del sistema judicial mexicano y los valores de la época? Porque eso, lo que estoy comentando, pues eso se encuentran muy bien visibilizados en la novela de Vicente Liñero. ¿Qué opinión le merece? Fue una magnífica adaptación la que se hizo y pues también parte de lo que ha hecho Jorge Fons en su obra, de poder llevar también la crítica que había a nivel popular, pues ahora sí que poderlo expresar en películas y darle más difusión, tanto en Los Albañiles como en Rojo Amanecer. Y faltó otra que me estaba viendo que necesito incluir, que es el episodio Caridad, de Fe, Esperanza y Caridad. A mí me encanta esa historia de caridad, porque es una ironía tremenda. O sea, supuestamente es un gesto caritativo y se convierte en una tragedia completa, pero además agravada por el burocratismo y cómo, pues, aparte del dolor de la muerte, pues todavía enfrentarse a un montón de problemas de tipo burocrático. Claro, que obstaculizan la labor, ¿no? Okay. Pues muy interesante, perdón, Angelita, está muy interesante la charla con Julio. Esto yo creo que merece un programa especial, un conversatorio especial, sobre todo la obra de Jorge Fons como director. Creo que da para mucho. Ya nos adelantaba Julio, está pendiente un homenaje para él porque sigue produciendo, sigue activo, y bueno, yo creo que estaremos pendientes de eso que hagan Julio, tanto Cultura y Arte de Tuxpan como tus trabajos personales, individuales que vas realizando en este campo, ¿no? No me queda más que agradecer el espacio, agradecer tu tiempo, Julio, y no sé, Angelita, si quisieras ir cerrando y cerrar este programa. Sí, también me uno al agradecimiento, Jorge Luis, por el tiempo, por su paciencia también, Julio, y por sus valiosísimos comentarios. Estoy convencida de que nuestros espectadores pues van a estar muy gustosos de procesar esta información pues que usted nos ha dado en esta tarde. Muchísimas gracias y un abrazo desde Ecuador. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gran abrazo también y muchísimas gracias de todo corazón por esta oportunidad de poder dar a conocer un poco más de nuestra cultura.